haciendo, y hemos estado haciendo durante varias semanas, es recorrer el libro de Hebreos. Lo hemos ido recorriendo en orden para comprender su mensaje. Y hoy nos corresponde pues el capítulo número 6. Por cierto, el capítulo número 6 del libro de Hebreos es uno de los capítulos más complejos de todo el libro. Es causa de muchas controversias. Es tan complejo que si nos ponemos a examinarlo detenidamente podemos ocupar mucho tiempo haciéndolo, pero no vamos a hacer eso, no nos vamos a ocupar detenidamente en ese capítulo, pero vamos a sacar las lecciones más importantes, primordiales de este capítulo. Básicamente, de lo que trata este capítulo es de una palabra muy controversial, la palabra apostasía. La palabra apostasía significa caída, pero no se refiere a una caída temporal, se refiere a una caída permanente, una caída irremediable. Apostasía es una caída irremediable. Es una caída de la fe. Un apóstata es alguien que ha caído de la fe, pero no es una caída temporal, repito, es una caída irremediable, permanente. El apóstata es aquel que una vez ha profesado ser cristiano y abandona el cristianismo y se convierte en adversario del cristianismo, en crítico del cristianismo. El apóstol Juan se refiere a esas personas, en la primera carta de Juan se refiere a esas personas como anticristos, porque nosotros hemos oído hablar del anticristo, se oye mucho del anticristo, se supone que es un personaje que va a aparecer en el futuro, pero en realidad a los anticristos siempre han existido. Los anticristos son aquellos que han profesado fe en Cristo y lo han abandonado. Entonces este capítulo se refiere a eso. Ahora, esto es controversial porque da la impresión, y de hecho muchos piensan que los apóstatas son gente que era cristiana y perdió la salvación, pero la Biblia contradice eso. La Biblia enseña claramente que la salvación, cuando Dios salva a una persona, esa persona es salva para siempre, porque el Señor Jesucristo ofrece un sacrificio perfecto para la salvación de sus redimidos, para la salvación de aquellos que Él llama. Sin embargo, dentro de las iglesias, dentro del cristianismo, hay algunos que evidencian ciertas características que parecen hacerlos cristianos, características de cristianos, y lucen como cristianos, hablan como cristianos, se comportan como cristianos, asisten a la iglesia, pero no son cristianos. Y posteriormente estos caen en la apostasía. El Señor Jesucristo ilustró esto diciendo que un hombre sembró buena semilla en su tierra y vino un enemigo por la noche y sembró cizaña en la misma tierra. Y crecieron la buena semilla y la cizaña. Y la buena semilla y la cizaña son tan similares, se parecen tanto, que cuando uno de los siervos le dijo al dueño del terreno: Señor, ¿quieres que cortemos la cizaña? Él le dijo: no, porque ustedes van a cortar la buena semilla, porque los hombres no son capaces de distinguir eso. Pero el Señor dijo: en el día final, en el día del juicio, entonces se sabrá, se cortará la cizaña y se apartará de la semilla buena del trigo. Así que la apostasía el concepto de la apostasía es controversial por todos estos motivos, porque realmente uno no puede saber quién es apóstata y quién no es apóstata dentro de la iglesia, especialmente los domingos que nos sentamos aquí todos, cuando cantamos himnos y cuando profesamos cristianismo y hablamos como evangélicos, hablamos como cristianos, conocemos la Biblia
y toda la apariencia uno no puede decir este es apóstata o este no es apóstata, este es cristiano, este no es cristiano. Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Pero como Dios lo sabe, nos dice, nos habla de eso, para que nosotros tengamos presente que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Dice Juan, te los leo. Estoy haciendo esta introducción, hermano, porque el capítulo que nos va a ocupar es un capítulo muy interesante, muy controversial, pero creo que nos va a enseñar lecciones muy importantes. Vean conmigo antes de entrar al capítulo propiamente, a 1 Juan capítulo 2. En el verso 19 del capítulo 2 dice Juan: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, están, pero no son. Así que de eso se trata este capítulo. Ahora, también para poder darle contexto a la lectura que vamos a hacer, recuerden ustedes que como venimos recorriendo Hebreos, el escritor de Hebreos está hablando de la superioridad de Cristo. Habló de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, la superioridad de Cristo sobre Moisés, sobre Josué, y luego habló de la superioridad de Cristo sobre Aarón, el sumo sacerdote. Y entonces él introduce el sacerdocio de Cristo y la superioridad del sacerdocio de Cristo, hablando del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero se detiene y ya no sigue hablando de Melquisedec. En el capítulo 5 se detiene. En el capítulo 4, al final del capítulo 4 se detiene. Entonces en el capítulo 5 y en el capítulo 6 habla de los apóstatas. Y en el capítulo 7 sigue hablando de Melquisedec. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué ya no sigue hablando de Melquisedec, del sacerdocio de Cristo? Bueno, el escritor dice: de esto tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque os habéis hecho perezosos para oír. Dice tardos, en nuestra Biblia dice tardos, pero la palabra original es perezosos. Os habéis hecho perezosos para oír. Y luego él habla del caso de muchos cristianos que después de mucho tiempo siguen siendo infantiles. Ya no deberían ser infantiles, pero siguen siendo infantiles. Y este es el problema que podemos llamar, y la semana pasada hablamos de eso, del infantilismo espiritual, la niñería espiritual, el quedarse en el camino sin crecer espiritualmente. Y entonces en el capítulo 6 él nos va a hablar de los peligros del infantilismo espiritual, de cómo el infantilismo espiritual puede conducir a la apostasía. Muy bien, vamos a leer entonces nuestro pasaje, capítulo 6 de Hebreos. Por tanto, habiendo explicado el infantilismo espiritual, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gozaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios
no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. Ahora, como dije previamente, este pasaje está conectado al pasaje anterior del capítulo 5, en donde el apóstol, el escritor de Hebreos, dice acerca del sacerdocio de Cristo, de Melquisedec. Hay mucho que decir, pero es difícil de explicar para gente que es perezosa para mí, porque os habéis hecho perezosos para oír, os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo escuchando tantos sermones, cientos de sermones, ¿cuántas veces has venido a la iglesia? ¿Cuántas veces has estado acá? Después de tanto tiempo, debiendo ser maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Uno esperaría que hubiese dicho, habéis llegado a ser tales que podemos confiar en ustedes, podemos apoyarnos en ustedes, se convirtieron en un ejemplo, son una inspiración. No, no es eso lo que dice el apóstol. Habéis llegado a ser tales después de tanto tiempo que sois como niños, tenéis necesidad de leche, no podéis digerir el alimento sólido, porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La mejor manera de ponerlo sería porque es aniñado, porque se comporta infantilmente, debiendo ser ya un hombre maduro, adulto, o una mujer madura y adulta. Entonces en el capítulo 6 nos dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es una invitación, es una exhortación, una amonestación para que dejemos el infantilismo. Vamos adelante a la perfección. No echemos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Noten ustedes que todas estas son doctrinas. Él está refiriendo a doctrinas que son fundamentales, y él dice, pero estas doctrinas fundamentales no podemos estar volviendo otra vez a ellas constantemente, tenemos que avanzar. Y vamos a ver en un momento por qué razón es que el escritor de Hebreos pareciera estar menospreciando estas doctrinas, pero por supuesto no las está menospreciando. Lo que está menospreciando, lo que está señalando y lo que está amonestando acá es la actitud infantil de aquellos que han aprendido estas cosas, han sido instruidos en estas doctrinas, pero no pasan de ello. Todo para ellos es una cuestión mental, doctrinal, religiosa. Para ellos es una cuestión nada más de conocer lo que dice la doctrina, pero no hace ningún efecto en sus vidas. Es una cosa formalista, religiosa. Él dice, tenemos que ir más adelante. En el verso 3 dice, esto haremos si en verdad Dios lo permite. Y continúa. Bueno, vamos a analizar esto, hermanos, bajo 3 encabezados. Primero, vamos a ver cómo este pasaje nos muestra que el infantilismo nos puede conducir a la apostasía. El infantilismo nos puede conducir a la apostasía. En segundo lugar, la apostasía es un mal irremediable. Es una de las cosas más importantes de este pasaje, que nos muestra que la apostasía es un mal irremediable. No hay remedio, es imposible que un apóstata vuelva a ser renovado. Y tercero, el verdadero creyente
no puede ser un apóstata. Esto nos dice este pasaje. Veamos cómo desarrolla este pasaje lo que estamos exponiendo. Primero, que el infantilismo lleva a la apostasía. El infantilismo puede conducir a la apostasía. Obviamente, el hombre que está escribiendo Hebreos, haya sido Pablo, haya sido Apolos, quien haya sido que lo escribió, no se sabe exactamente quién escribió Hebreos, pero está preocupado por la iglesia, por esa iglesia a la cual le está escribiendo. Originalmente esta carta fue escrita a una iglesia de hebreos, probablemente en Jerusalén o quizá en otro lugar, y estos hebreos estaban siendo perseguidos por su fe y también estaban confundidos. Algunos de ellos estaban dando señales de infantilismo espiritual, y parece ser que ellos estaban queriendo congraciarse con los cristianos, por un lado, con la doctrina cristiana, con Cristo, y por el otro lado, congraciarse con los judíos. Pero el judaísmo y el cristianismo, a estas alturas, en este punto, ya que Cristo había venido, son dos sistemas de salvación completamente contrarios. Porque el judaísmo ofrece salvación o propone salvación por la obediencia a la ley, por el sometimiento a las ceremonias, sea la circuncisión o sean los sacrificios en el templo, o las dietas, las comidas y ciertas otras ceremonias. Este mismo conflicto es el que presenta el libro de Gálatas. Los Gálatas se estaban desviando del Evangelio porque estaban comenzando a confiar en su propia justicia, en sus propios méritos, en sus propios esfuerzos. Pablo le llama a esto en Gálatas otro evangelio. Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cuál era la manera de pervertir el evangelio de Cristo? Pues mezclar la fe, la gracia de Cristo, del evangelio, con el esfuerzo y los méritos humanos. Y esto lo que produce es infantilismo espiritual. Eventualmente produce hipocresía, formalismo religioso, y puede producir apostasía. Esta es la preocupación del escritor de Hebreos. Así que él dice en el verso 1 del capítulo 6: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No nos quedemos aniñados. No juegues con el cristianismo. No juegues con la iglesia. No te acomodes. Vamos adelante a la perfección. No echemos otra vez el fundamento y comienza a hablar de estas 6 doctrinas. Él menciona 6 doctrinas: el arrepentimiento, la fe en Dios, los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Él dice: esas son doctrinas verdaderas. Por cierto, estas doctrinas, hermanos, las creían los judíos y las creían los cristianos. No eran doctrinas característicamente cristianas, aunque sí eran cristianas, pero eran doctrinas judaicas también. Es como decir hoy que, por ejemplo, los católicos romanos, que es una religión falsa, tiene doctrinas similares a las doctrinas bíblicas. Pero aunque tenga doctrinas similares, el catolicismo sigue siendo falso. Aunque tenga algunas doctrinas verdaderas, sigue siendo falso el sistema. De la misma manera, estos hebreos pues creían doctrinas verdaderas, pero hasta ahí se quedaban. Y el apóstol les dice: vamos adelante, dejemos los rudimentos, vamos adelante a la perfección. En el verso 3, lean conmigo, dice: y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Es interesante, hermano, como lo pone el escritor, porque él dice: si Dios lo permite.
O sea que es probable que Dios no lo permita. Es probable que hay algunos que ya están tan acomodados y tan desviados que ya Dios no los va a sacar de allí. Se van a quedar allí. Los fariseos eran uno de ellos. Se convirtieron en enemigos de Cristo. Teniendo la verdad, rechazaron a Cristo. Pero ellos seguían siendo religiosos, seguían siendo decentes, seguían siendo buenas personas, seguían teniendo buen prestigio, pero rechazaron a Cristo. El Señor Jesucristo lo llamó generación de víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. A los fariseos. Y eso es el peligro al que se está refiriendo este pasaje. Y en el verso 3 dice: esto haremos si Dios lo permite. Lo cual indica, queridos hermanos, que nosotros tenemos que suplicarle a Dios que no permita que nos quedemos en el infantilismo. Tenemos que suplicarle a Dios que avancemos, que vayamos adelante a la perfección. Y aquí, cuando habla de la perfección, no se refiere a nuestra perfección personal, no se refiere a la perfección de conocer cada detalle y cada versículo de la Biblia, se refiere a la perfección de Cristo, a entender la perfección del pacto que Cristo selló con su sangre perfecta y su sacrificio perfecto. Se refiere a la perfección de un corazón verdaderamente creyente, de un corazón verdaderamente doblegado y quebrantado ante esa maravillosa realidad de la perfección del sacrificio de Cristo. Por eso es que Él se detiene, si está hablando del sacerdocio de Cristo, y se detiene y dice: yo tengo mucho que decir de esto, y difícil de explicar para gente que es perezosa para mí. Gente que viene a la iglesia y en medio sermón se da cuenta que no está entendiendo, que no está poniendo atención, que no sabe de qué están hablando. Y sale de la iglesia y no entendió lo que se dijo. No le hizo ningún efecto. Y llega otra vez a la iglesia y pasa semanas, meses, años en la iglesia y la palabra no hace efecto. Se vuelve tardo para oír, perezoso para oír. Escucha la palabra como escuchaban los israelitas al profeta Ezequiel. Les encantaba oír a Ezequiel y decían: queremos oír a Ezequiel porque es un cantor que canta dulce. Pero escuchaban y no hacían la palabra. Vengan conmigo a Ezequiel, por favor, capítulo 33. Verso 30. Y tú, hijo de hombre, Dios le habla a Ezequiel y le muestra la realidad de esa gente que se decían creyentes, pero que eran falsos. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, o sea, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo. O sea, parecen creyentes. Y estarán delante de ti como pueblo mío. Y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Su corazón no va detrás de la palabra, su corazón va detrás de otras cosas mundanas. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Es decir, este profeta Ezequiel, que era un hombre de Dios y les hablaba la palabra de Dios, parece ser que también era muy elocuente y era agradable oír lo que él hablaba, pero él hablaba la palabra de Dios seriamente, con temor de Dios, y la gente venía y le gustaba escucharlo, como cuando a Herodes les gustaba escuchar a Juan el Bautista, pero no hacía lo que decía. Herodes terminó matando a Juan el Bautista. Ahora el escritor de Hebreos está diciendo: vamos adelante a la perfección,
No echemos otra vez el fundamento de todo lo que ustedes ya saben, lo que han oído en cientos de sermones, en cientos de ocasiones que han estado en la iglesia. Porque es imposible, dice el verso 4, estoy en Hebreos 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí dice algo profundamente solemne y preocupante, que a nosotros nos debe de hacer reflexionar profundamente. Está hablando de gente que recayeron de la fe, recayeron de lo que profesaban, recayeron de su confianza en Cristo, de su profesión en Cristo, después de haber sido iluminados. Aquí lo dice en el verso 4. Una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. 5 características les atribuye el escritor a esta gente, y todas ellas los hacen lucir como cristianos. Pareciera que son cristianos. Noten ustedes, está diciendo que esta gente que recayeron y que se convirtieron en apóstatas posteriormente, fueron iluminados, recibieron luz, gustaron del don celestial. O sea, probaron algo de la vida eterna, probaron algo del perdón, el don celestial. Fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, participaron del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró en sus mentes, obró en sus corazones, los iluminó, les hizo gustar el don celestial. Y en el verso número 5 dice, gustaron de la buena palabra de Dios. O sea, disfrutaron la palabra y disfrutaron también los poderes del siglo venidero. Vieron maravillas, vieron cosas extraordinarias que Dios hace. 5 experiencias que tuvo esta gente. Pero el escritor dice, es imposible que a estos que fueron iluminados, estos que gustaron del don celestial, que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Es imposible. Así que el escritor nos está hablando de el peligro de que el infantilismo conduzca a la apostasía. Jugar con el cristianismo, profesar el cristianismo de una manera superficial, de una manera hipócrita, falsa, conveniente, es peligroso. O sea, tratar de ser cristiano convenientemente, es decir, ser cristiano a la vez, conservar sus gustos y sus caprichos y sus hábitos mundanos, es peligroso. Porque una persona puede llegar a experimentar todas estas cosas: ser iluminado, gustar el don celestial, ser hecho partícipe del Espíritu Santo,
buscar la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y ser un niño. Y posteriormente pueda ser que es un cristiano aniñado, o que es un cristiano, o más bien que es uno que profesó el cristianismo y nunca se convirtió. Noten que aquí no habla de conversión, no habla de perdón de pecados. Aquí habla de experimentar los poderes del siglo venidero, disfrutar la palabra, probar y tener como una esperanza acerca de la vida eterna, ser iluminado. Y esas cosas le pasaron a Judas, por ejemplo. Eso se refiere a lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de la semilla que fue sembrada entre espinos, y la semilla que fue sembrada en piedras, cayó entre piedras. Y cuando el Señor interpreta esa parábola, Él dice: estos son los que reciben la palabra con gozo, reciben la palabra con gozo, la disfrutan, pero no dan fruto. Posteriormente no dan fruto. Así que eso es lo que está hablando el escritor de Hebreos. El infantilismo puede conducir a la apostasía. Ahora, en segundo lugar, Hebreos en este pasaje también nos habla de la apostasía como un mal irremediable. La apostasía es un mal irremediable. Noten lo que dice en el verso número 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Ese pasaje lo usan aquellos que piensan que la salvación se puede perder. Ellos dicen: mira, esto es gente que fue salva y se perdió. Pero no está hablando de eso el escritor. Aquí está hablando de aquellos que profesan el cristianismo y que experimentan muchas de las bendiciones del cristianismo, experimentan la gloria y el deleite de la palabra de Dios, llegan a tener esperanza de la vida eterna, quieren ir al cielo, anhelan el cielo, hablan de Dios y reciben también la influencia del Espíritu Santo en sus vidas. En muchos casos sus vidas cambian. Simón el Mago fue uno de ellos. Simón el Mago recibió la palabra por Felipe y fue bautizado también. Pero posteriormente se evidenció que todo era temporal, pasajero. No era genuino, no era verdadero. La Biblia habla, por ejemplo, de Meneo y Alejandro. De Alejandro el Calderero, le llama Alejandro el Calderero. Pablo se refiere a Alejandro Calderero como alguien dice que me ha causado muchos males. Pero Alejandro Calderero era un asistente de Pablo, caminaba con Pablo, predicaba el evangelio y abandonó a Pablo y se convirtió en adversario, enemigo de Pablo. Demas me ha desamparado, amando este mundo. Y aquí lo que nos está diciendo, hermanos, el escritor de Hebreos, es que es imposible para aquellos que han estado tan cerca como lo estuvo Judas, aquellos que han estado tan cerca como estuvieron aquellos a los que se refiere Juan. Vuelvan conmigo, por favor, a la primera carta de Juan. Aquí él describe a este tipo de personas en el capítulo 2 y los califica como anticristos. ¿Por qué les dice anticristos? ¿Porque son monstruosos? No necesariamente. Bueno, sí son monstruosos espiritualmente. ¿Pero por qué les dice anticristos? Porque habiendo profesado fe en Cristo,
habiendo profesado amor a Cristo, servicio a Cristo, adoración a Cristo, se apartan, se van al mundo. Ahora, noten ustedes, hermanos, y esto es importante antes de que leamos el pasaje, que cuando hablamos de un apóstata, no estamos hablando de un incrédulo. Los incrédulos, son paganos, son impíos, están perdidos porque no creen, pero no son apóstatas porque nunca han creído, simplemente son incrédulos. Un apóstata es uno que estuvo en la iglesia, que creyó, que profesó y negó a Cristo. Ese es un apóstata. Así que la apostasía es un peligro para cada uno de nosotros acá. Y a ellos les está hablando, a ese tipo de personas, y nos está hablando a nosotros. Un apóstata, además, no es alguien que estaba convertido, que era salvo y perdió la salvación. No. Un apóstata es alguien que nunca fue salvo, pero que todo indicaba a la vista humana, todo indicaba que sí era salvo. Su manera de hablar, su manera de comportarse, su asistencia a la iglesia, su conocimiento de la Biblia, su conocimiento teológico, aún su conducta, todo parecía indicar que era cristiano, pero no lo era. No lo era. Bueno, veamos, hermano, lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así que estar en una iglesia no te hace cristiano, profesar ser cristiano no te hace cristiano. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Este es anticristo, no el anticristo, sino este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Sea alguien que fue cristiano y luego niega al Padre y niega al Hijo, es anticristo. Eso es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora, vengan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Y si tienen su Biblia, háblanla, porque es importante que lean estos pasajes. Todo el capítulo 2 es una advertencia y una amonestación severa, rigurosa, en contra de los falsos profetas, los falsos maestros y los falsos profesantes. Hay falsos maestros, falsos profetas y falsos profesantes. Los profesantes son los que se sientan en las iglesias. Los maestros son los que se paran en los púlpitos. Y hay falsos. En el púlpito hay falsos, en las bancas hay falsos. Entonces todo el capítulo 2 de segunda de Pedro habla de los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos profesantes. Dice en el verso 15: han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y escuchen ustedes, hermanos, la manera tan gráfica, tan expresiva en que el apóstol Pedro describe a los falsos. Dice en el verso 17:
Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es el esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Palabra de Dios. Eso es palabra de Dios. Eso es Dios hablando, advirtiendo sobre el peligro de la apostasía. De una manera muy pintoresca, hermano, muy gráfica. Pedro se refiere a estas personas como perros que se vuelven a su vómito, cerdos que se vuelven a revolcar en el cielo. Estuvieron aquí donde podían haber sido limpiados, transformados, convertidos, caminar con Dios, ser adoradores de Dios, y volvieron a su vómito, volvieron al cielo. Noten que aquí le llama perros, cerdos, pero el verdadero pueblo de Dios son ovejas. Ovejas. No son perros, no son cerdos. Ahora, esto por supuesto suena ofensivo al oído humano, te puede ofender incluso esta mañana, pero es lo que dice la palabra de Dios. Y no es para ofenderte, es para que reacciones, para que te des cuenta de lo grave que es, de lo serio que es ser cristiano. No se trata de jugar con el cristianismo, no se trata de que nosotros recibamos lo que nos gusta, o que las cosas sean como nos gustan, o como quisiéramos, o como las hace otra gente. Se trata de hacerlas como Dios dice, como dice la palabra de Dios. Porque existe el peligro grave de la apostasía. Ahora, esto es muy sutil, la apostasía es sutil, eso no llega de la noche a la mañana. Eso no es que una persona comete un pecado grave, porque hay cristianos que pecan gravemente. David pecó gravemente, cometió un adulterio y ocultó su pecado por un buen tiempo, pero no era un apóstata. David se arrepintió. O sea que hay cristianos que pueden caer en el pecado y se pueden alejar de la iglesia un tiempo, pero regresan arrepentidos. Esos no son apóstatas. Los cristianos que pecaron, Pedro pecó, Pedro negó a Cristo y estuvo unos cuantos días con eso, pero ese hombre se arrepintió de su pecado. Lot tomó malas decisiones y arruinó su vida, arruinó la vida de su familia, pero era un hombre justo. No fue un apóstata. O sea, hay una diferencia entre un apóstata y un cristiano débil. Hay diferencia entre un apóstata y un cristiano que cae en el pecado y se vuelve a repetir. Porque la apostasía es irremediable. Cuando Juan dice, hay cosas de las cuales nosotros, si vemos cometer a un hermano pecado que no sea de muerte, podemos pedir y Dios le da la vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que no se pida, dice Juan. Pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado de muerte? La apostasía. Es cuando alguien ya ha recibido todo, conoce la palabra,
ha probado los poderes del siglo venidero, ha gustado la buena palabra de Dios, ha gustado el don de la vida eterna. No es que ha sido salvo, pero lo ha disfrutado, lo ha esperado, ha dado evidencias externas de ser cristiano. Pero después se evidencia que no lo fue. Fue un Judas. Judas era tan similar a los demás apóstoles que lo nombraron tesorero. O sea, le tenían confianza. Le parecía dar frutos, pero no. Ven ustedes, esto es controversial, es difícil, pero es algo serio lo que tenemos que pensar. Nos tiene que hacer pensar, nos tiene que llevar delante de Dios, nos tiene que quebrantar y sacarnos de esa comodidad, de ese acomodo, de esa manera superficial y juguetona con la que nos comportamos respecto al Evangelio, respecto a la iglesia, respecto a Cristo. El Señor Jesucristo dijo: el que toma el arado y vuelve para atrás no es digno de ser mi discípulo. El que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, no es digno de ser mi discípulo. O el que ama padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Eso es lo que el Señor dice. Ahora, ¿quién es suficiente para eso? Nosotros no somos suficientes para eso. Ninguno de nosotros tiene fuerza suficiente para eso. Eso es algo que Dios hace. Eso es algo que Dios opera en el corazón del hombre a través de un milagro que la Biblia le llama regeneración, nacer de nuevo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo, que era un maestro de la región, un hombre muy prominente, muy sabio, muy conocedor de todas las cosas religiosas, llegó a conversar con Cristo, el Señor Jesucristo, de inmediato, de entrada, le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer otra vez. Tu teología, tus títulos, tu reputación, tus buenas obras, tus experiencias religiosas, tu religión en general, no te va a servir. Te es necesario nacer otra vez. Pablo entendió eso cuando dijo: yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguien tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo tengo todas las credenciales religiosas, todos los méritos religiosos. La gente me respeta, tengo buena reputación, siempre he sido religioso, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Yo he sido siempre bueno, tengo todos los méritos. Pero todo eso que para mí era mi ganancia, mi justicia, yo lo considero pérdida por amor de Cristo. Todo eso es basura. Lo considero basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no mi justicia, no mi mérito, sino Él, la justicia de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe en Cristo, la justicia, la inocencia, la perfección de Cristo. Es Cristo. Nosotros no somos suficientes para eso. Es el Señor que lo hace. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto, hermano. El escritor de Hebreos, después de hablar de estas cosas tan severas, antes de que entremos al tercer punto, veamos estos versículos en los que él ilustra esa realidad en el versículo 7 y versículo 8. La ilustra de la misma manera que Cristo la ilustró con la parábola del sembrador y la semilla y la buena tierra y la mala tierra. Dice en el capítulo 6, verso 7: porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Si tú recibes la lluvia de la palabra, las bendiciones, y produces fruto, serás bendecido. Ahora, verso 8: pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está hablando de los cristianos.
Y está hablando de los cristianos que se sientan domingo a domingo a escuchar las predicaciones, que vienen a la iglesia y que profesan cristianismo y no dan fruto. Producen espinos, abrojos, mala hierba en su vida, su conducta, sus pensamientos, sus decisiones, sus prioridades. Son mala hierba. Dice, está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemado. Todavía no se sabe. A lo mejor es trigo, a lo mejor es cizaña. Pero está próxima a ser maldecida si no produce fruto. Entonces esto nos lleva a nuestro tercer punto. El escritor ahora dice que el verdadero creyente no puede ser un apóstol. La apostasía es grave, peligrosa, y todos estamos expuestos a ella en la iglesia, exteriormente, pero el verdadero creyente no. Entonces la manera en que lo dice el escritor en el verso 9 es que pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Es decir, este pasaje nos habla severamente, nos dice cosas severas, serias, graves. Pero dice el escritor, nosotros estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación acerca de vosotros. En otras palabras, él está diciendo, yo sé que cuando hay frutos que pertenecen a la salvación, porque hay frutos que no pertenecen a la salvación, hay frutos que pertenecen a la vida religiosa, pero no a la salvación. Entonces él dice, estamos persuadidos de vosotros de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, porque nosotros vemos frutos. Es bueno, es necesario, es importante producir frutos espirituales que pertenecen a la salvación. A pesar de que hablamos así, nosotros tenemos esperanza. No por nosotros, hermanos, pero no por Dios. Y esta tarde seguiremos hablando, pero esta tarde hablaremos de cómo Dios obra. Y pone, por ejemplo, a Abraham, de cómo Dios obra para darnos seguridad de salvación. En el verso número 10 agrega, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, y habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Noten ustedes que primero en el verso 10 se refiere a Dios, diciendo que Dios no es injusto. Dios conoce. Dios no va a dejar que se pierda ninguno de los suyos. No lo va a permitir. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados, dice Pablo más adelante, más bien el escritor de Hebreos más adelante. Dios no es injusto. Pero luego habla no solamente de Dios, habla de los hebreos y dice que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. En otras palabras, estos hebreos estaban mostrando amor, y ese amor se manifestaba en obras y en trabajo, en servicio, para Dios y para los santos. En otras palabras, los verdaderos creyentes evidencian frutos de amor. Un amor que se traduce en obras, que se traduce en una conducta diferente, pero movida por el amor. Esas son cosas que pertenecen a la salvación. Porque como ya lo dijo anteriormente, no se trata solamente de saber, de conocer o de tener experiencia. Se trata de qué es lo que brota del corazón. ¿Y qué es lo que motiva eso que brota del corazón? Es un amor, es el amor de Dios verdadero. Y termina en el verso 11 diciendo, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza.
Si ustedes están dando frutos, lo que deseamos es que se mantengan dando frutos, que muestren la misma solicitud hasta el fin, que no se detengan en el camino, que avancen para plena certeza de la esperanza, que hagan firme esa vocación, que hagan firme esa profesión, que demuestren con obras que brotan del corazón, que brotan del amor de Dios, que brotan del Espíritu Santo, que muestren con esas obras que ustedes tienen cosas que pertenecen a la salvación, que ustedes no son apóstatas, que no se van a convertir en apóstatas. Y en el verso 12 termina diciendo: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. El propósito de todo esto es que no nos convirtamos en perezosos. Los perezosos no entran en el reino de los cielos. Los perezosos espirituales no entran en el reino de los cielos. Así que, hermanos queridos, no confiemos en lo que conocemos de la Biblia. No confiemos en que leemos la Biblia, o en que asistimos a la iglesia, o en que hemos tenido experiencias religiosas, o que hemos tenido privilegios, o que nuestra familia es cristiana, o que nacimos en una familia cristiana. No confiemos en nada de eso. Esa no es nuestra confianza. Ten cuidado de lo que produce tu vida. ¿Qué es lo que produce tu vida? ¿Espinos? ¿Mala hierba? ¿O frutos? Frutos buenos que pertenecen a la salvación. Los frutos del Espíritu. Ten cuidado si tu tendencia es la pereza espiritual, la negligencia, el descuido. Peligroso. El despreciar los medios de gracia. Satanás siempre está acechando. Dijo un puritano lo siguiente: aunque Satanás ha estado encadenado por miles de años, él nunca descansa de día ni de noche. Él sigue oprimiendo, inquietando, atacando y acechando a los creyentes. El diablo es un león rugiente. No es un león durmiente, no es un león pasivo, es un león activo que busca a quien devorar. Él no se satisface con las presas que ha atrapado, porque se mantiene inquieto en su afán de llenar el infierno de almas condenadas. A él nunca le falta una manzana para que Eva les obedezca. No le falta una viña para que Noé se emborrache, una vestidura para que Giesi codicie, un lingote de oro para que Acán se corrompa, una corona para que Absalón divida al pueblo de Dios, o una bolsa de oro para que Judas traicione a Cristo. A Satanás nunca le falta una bolsa de oro para que los Judas traicionen a Cristo. Nunca le falta una seducción mundana para que Demas abandone a Pablo y se vaya para el mundo. Si observas a cierto tipo de gente en la iglesia, verás a Satanás sirviéndole platos delicados de pecado según su paladar. Si observas a otros, los verás a Satanás ofreciéndole una correa a la medida de su zapato, y si ves a otros, los encontrarás ajustando una vestidura a cada cuerpo. Así que Satanás seduce a las pobres almas para luego atravesarlas. Lutero decía que nadie piense que el diablo ha acabado, que el diablo está dormido, porque así como no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, Satanás tampoco descansa ni se duerme. De manera que tengamos cuidado, de manera que nosotros seamos vigilantes. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está presto, pero la carne es enferma. Y el estar en la iglesia no garantiza la salvación de nadie. El aceptar a Cristo, que es una frase que no está en la Biblia, por cierto, no garantiza la salvación de nadie. Hay una gran diferencia entre aceptar a Cristo y ser convertido por el poder del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo.
Aceptar a Cristo, que aunque es una frase muy popular entre los evangélicos, no está en la Biblia, es una frase que pretende expresar la idea bíblica de que el pecador debe creer en Jesús para ser salvo. En ese sentido, sí hay que aceptar a Cristo. El problema es que esta frase ha llegado a significar algo que no es bíblico. El problema es que se usa de una manera que no es bíblica. Sobre todo, aceptar a Cristo es una frase que no explica realmente lo que es el cristianismo. No explica el arrepentimiento, la fe, la conversión y la regeneración. Porque hay personas que aceptan a Cristo y no se arrepienten. Aceptan a Cristo, no se convierten, no son regenerados. Y se hacen parte de la iglesia, pero no se han arrepentido. Creen en Cristo, pero con una fe temporal, con una fe instintiva, no con la fe que el Espíritu de Dios produce. Y ese es uno de los grandes peligros en la iglesia. Mientras una persona ignore la verdad de ser regenerada, aunque haya aceptado a Cristo 100 veces, no es convertida. Por eso los ministros tenemos que predicar estas cosas. Tenemos que predicar Hebreos 6. Y tenemos que predicar pasajes similares. Primera de Pedro, capítulo 2. Tenemos que predicar todas estas cosas. Termino, hermanos, citando algo que Juan Bunyan escribió en El progreso del peregrino. Aquí habla Juan Bunyan en uno de los episodios del progreso del peregrino de un encuentro entre Cristiano y Esperanza, dos personajes de este libro. Y ellos están hablando de otro que profesa ser cristiano y se llama Temporal. Este otro individuo se llama Temporal. Dice que ese hombre, Temporal, vivía en un pueblo que se llamaba Sin Gracia y era muy amigo de otro que se llamaba Vuelve para Atrás. Era muy fervoroso en la religión y se hizo muy amigo también de otro que se llamaba Sálvese a sí mismo. Y ambos terminaron cayendo en la apostasía. Y Cristiano, en su conversación con Esperanza, le explica cómo es que la apostasía alcanza a hombres como a Temporal o como a Sálvese a sí mismo, como Vuelve atrás. Ahora, lo que nosotros no queremos es ser Vuelve atrás, ni temporales, ni Sálvese a sí mismo. Queremos ser cristianos, de verdad. Y entonces, Cristiano le explica a Esperanza lo siguiente. La apostasía llega de la siguiente manera. Primero, los hombres apartan sus pensamientos de la meditación y el recuerdo de Dios, del juicio, de la muerte y del juicio venidero. Luego, poco a poco, gradualmente, abandonan sus deberes privados como la oración secreta, el refrenamiento de las concupiscencias, la vigilancia de sí mismos, el dolor por sus pecados y cosas semejantes. Luego, huyen de la compañía de cristianos fervorosos y entusiastas. Buscan cristianos fríos y mundanos. Luego se van enfriando en cuanto a los deberes públicos, como la lectura, la predicación de la palabra, la asistencia a la iglesia, su trato con otros cristianos. Después, poco a poco, se convierten en críticos, comienzan a criticar a los piadosos. Y esto de una manera infernal, para tener una excusa para echar fuera la religión con el pretexto de algunas debilidades que han descubierto en los que la profesan. Comienzan a ver las debilidades de los creyentes y las critican. Después comienzan a asociarse con hombres carnales, licenciosos y livianos. Después se entregan secretamente a conversaciones carnales y livianas, alegrándose en ver de ver cosas semejantes en algunos que son tenidos por honrados para contentarse con ellos y poder hacerlo más atrevidamente. Por fin comienzan a jugar abiertamente con los pecadillos, llamándoles cosas de poca importancia, y se endurecen y se manifiestan como son. Así terminan en el abismo de la miseria, a menos que un milagro de la gracia lo prevenga. De otra manera perecerán por sus propios engaños. Pero como dice el escritor
En cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Tenemos que hablar así, porque así lo dice la palabra de Dios. Pero esperamos cosas mejores. Esperamos cosas mejores. Amén. Padre nuestro, gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos amonesta, que nos enseña, nos ilumina. Pero te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos santifique también y que conviertas a los pecadores, que traigas quebrantamiento verdadero, que nos muestre la gloria de Cristo y que busquemos refugiarnos en Él, nada más que en Él, no en nuestros propios méritos, no en nuestras experiencias, en nuestras emociones, en nuestros deseos, en nuestra religión y en nuestro autoengaño, Señor, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ten misericordia de tu pueblo, ten misericordia de aquellos que están aquí, Señor, engañados por su autojusticia, en peligro de caer en la apostasía. Ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.